a tratar de cubrir esta porción en el estudio de hoy. Ustedes pueden ver siempre en nuestros estudios vamos poco a poco porque de eso se trata, escudriñar las Escrituras, ir versículo por versículo. No tenemos apuro porque lo único que nos para es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga ya no vamos a tener necesidad de las profecías. Así que no tenemos razón para apurarnos y desaprovechar todo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Antes de leer esta porción bíblica, yo quiero hablarles del empirismo. Un empírico es alguien que aprende a través de las experiencias. Eso es lo que es un empírico. O sea que no está pendiente de la teoría ni del razonamiento, sino de las experiencias. O sea, coloca la experiencia, en la experiencia el origen del conocimiento. Lo triste de esto es que muchos no solamente basan su conocimiento en la experiencia, sino que las experiencias llegan a regular la fe. Y esto es lo peligroso, porque no ponen la fe en la palabra, no ponen la fe en las promesas divinas, pero en la experiencia. Y créalo o no, dentro del cristianismo hay mucha gente empírica y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Usted sabía que uno de los discípulos de Jesús, al menos en una oportunidad, dio evidencia de empirismo. ¿Saben de quién les hablo? Les hablo de Tomás. Ahí en Juan 20:25 él dijo, no, yo no lo creo. Si yo no toco, no pongo el dedo en la llaga, si yo no lo veo, no lo creo. Eso es un empirismo. Eso es un empírico. Alguien que para él poder aprender o recibir o creer, tiene que experimentar. ¿Okay? Y nosotros sabemos que en ese mismo pasaje de Juan 20, del 26 al 31, Jesús refirió una bienaventuranza. Dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí se estaba refiriendo a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros vio a Cristo crucificarse. Ninguno de nosotros habló con ninguno de los discípulos. Han pasado ya 2000 años y sin embargo creemos. Por eso es que somos bienaventurados. Por eso es que podemos sentir el gozo y la paz en nuestros corazones de lo que produce la fe. La fe que, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, estamos viviendo días en que el hombre va detrás de las experiencias. Inclusive ponen las experiencias en prioridad sobre la palabra de Dios. Hoy día, si el hombre no siente, dice que no hay vida. Y hermano, eso inclusive dice, no, porque esa iglesia está muerta. ¿Usted no lo ha escuchado frases así? Bueno, yo quiero decirle que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y Dios está con nosotros aquí y nosotros somos una iglesia viva, porque tenemos vida en Cristo Jesús y Él está aquí entre nosotros. Si nosotros pensamos que por lo que esté ocurriendo en el ambiente, eso es sinónimo de vida, eso se llama empirismo. Y es lo mismo que yo les estoy hablando de esta noche. No tenemos por qué ser empíricos. ¿Por qué? Porque Jesús más bien nos manda, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas hay palabras de vida eterna. Más bien nosotros lo que tenemos es que profundizar en el estudio de la palabra de Dios. La mayoría de las personas que se va atrás a esas experiencias subliminales, yo les diría ¿qué palabra le pudiéramos poner? No sé, como si fueran unas no sé, una fantasía, algo que si no sienten eso, piensan de que Dios no está, o Dios no es real, o Dios no está con ellos.
y sin embargo abandonan el estudio de la palabra de Dios, que es lo que más bien va a fortalecer nuestra fe. Hay que tener cuidado con ese sentir, hermanos, porque dice la palabra inclusive hay que probar los espíritus. Pero les cuento todo esto porque en el 22, que fue donde nos quedamos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, la palabra que estaba buscando era un misticismo, algo místico, algo que no se puede respaldar o responder por experiencias humanas. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense, por eso que los judíos piden señales, ver. O sea, yo necesito ver para yo creer. Ese es un caso de empirismo. De la sabiduría de los griegos ya estuvimos hablando en los estudios antes pasados, donde veíamos la filosofía del mundo, cómo ellos están buscando la verdad en donde no la hay, porque la verdad solamente se encuentra en Cristo. Así que no vamos a profundizar más en la filosofía de los griegos. Los griegos buscan sabiduría, la segunda parte de ese versículo, sino en esa primera parte. Los judíos piden señales. En el ministerio de Jesús, en varias ocasiones, los fariseos se acercaban y les pedían al Señor que les mostrara señales de lo que Él era y de lo que Él decía hacer. Por ejemplo, sin desmarcar aquí 1 Corintios, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y lo mismo va a encontrar en Marcos 8:11, en Juan 6:3. Los evangelios están llenos de versículos así como este, fariseos pidiéndole al Señor Jesús que les diera señales. ¿Por qué ellos querían una señal? Porque un Mesías glorioso y triunfante sobre sus enemigos les iba a dar señal de que venía precisamente a librarlos de los poderes políticos y los poderes terrenales. Otra palabra para señal es milagro. Usted sabía que señal y milagro son prácticamente sinónimos. Y según el doctor Barnard del Hastings Bible Dictionary, dice que un milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Él habla varias cosas acerca de los milagros. Yo voy a repetir ese concepto que él da para que vayamos entendiendo qué es un milagro, porque Jesús lo realizó mientras que él estuvo aquí en la tierra. A pesar de que Jesús lo realizó y realizó suficiente y delante de muchos, aún así seguían pidiéndole señales que mostrara y que diera evidencia de que él era el verdadero Mesías. Pero escuchen el concepto de nuevo. Es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. O sea, se trata, dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza, de una interferencia del autor de la naturaleza. O sea, una simple combinación de las fuerzas físicas que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Dios ha puesto sus leyes naturales, sus leyes físicas, y cuando se trata de un milagro es porque el autor de estas leyes naturales y físicas las rompe él mismo y hace algo que es sobrenatural. Por eso dice, es la interferencia del autor de la creación. Por eso que a milagros se le designan tres términos. Uno de ellos es dunamis, que de dunamis surge la palabra dinamita. Tiene que ver con
milagro. O sea, da a entender el poder del que realiza el milagro. De eso tenemos un ejemplo en Éxodos 9:16. Pero otra palabra para milagro, y todas tienen que ver con los resultados del mismo, es terata, que significa prodigio. O sea, algo que suscita el asombro. O sea, en un milagro no solamente se va a ver la dinamita, el poder del que realizó el milagro, sino también se va a tratar de un prodigio, algo que va a causar un asombro a las personas que son testigos de este milagro. Y la tercera palabra para milagro es semeía, y esta es la que se traduce por señales. Semeía o señales lo que hacen es revelar a Dios. Entonces, cada vez que Dios, Jesucristo, realizaba un milagro entre los hombres, Él lo que hacía era una señal. Quiere decir, estaba revelándoles a Dios. Por lo tanto, el propósito de un milagro no solamente es ser misericordioso y compasivo y resolver cierta situación que requiere una interferencia divina extraordinaria, porque si no, no fuera milagro. Si las cosas las pudiéramos resolver nosotros, no es milagro, ¿verdad? Pero ya un milagro se necesita la intervención divina, el poder divino, va a suscitar el asombro, pero va a ser una señal. Quiere decir, te está revelando algo de Dios, y es lo que se busca detrás de cada milagro. Ustedes saben que el Señor Jesús, en una ocasión, sobre todo cuando Él sanó el paralítico que fue llevado ante Él cuando tuvieron que abrir un hueco en el techo, Él le dijo, yo tengo poder para sanar y para perdonar pecados. Entonces, ese milagro estaba sirviendo de una señal de que en efectivo Jesucristo era Dios. Entonces, los judíos pedían milagros que les revelaran a Dios. Por eso dice ahí, los judíos piden señales. Se está usando la palabra semeía, que es algo que revele a Dios. O sea, no sé si han entendido el propósito por lo cual les he dado los otros significados de milagro. Los tres tienen que ver, recuerden, dunameis es cuando está hablando del poder del que realiza el milagro. Terata viene siendo ya un prodigio que va a suscitar el asombro, y ya una señal. ¿Por qué los judíos buscaban señales que les revelaran a Dios? Porque ellos estaban en la espera del Mesías. Ellos estaban en la espera del que Dios iba a enviar para ayudarlos en los problemas sociopolíticos en que se encontraban. Y vino Jesús, no les recibieron como tal, por eso seguían en búsqueda de aquel Mesías. Jesús les decía, yo soy, sin embargo, danos una señal. O sea, haz un milagro que nos pueda revelar a Dios. ¿Qué es esto? Si no es empirismo. Es la gente que lo que necesita es ver para creer. Es como Tomás. O sea, si no me haces una señal, yo no creo que tú eres el Mesías, o yo no creo que tú eres el Hijo de Dios. Y hermano, no es lo que busca la gente hoy día. En las iglesias, o como se llamen, los lugares donde se está reuniendo la gente, que ustedes ven que se practica el empirismo, ustedes ven que los templos están así repletos. No cabe una sola persona, porque de eso está detrás la gente. La gente está detrás del que le pueda resolver el problema o la situación en que se encuentra. Y detrás de eso, de esas experiencias que los fascinen. Y lo que hacen es desatender las profecías, desatender el estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos bien claro, como dice Hebreos 1:2, que Dios en los postreros tiempos se manifestó en su Hijo. O sea que en Cristo nosotros ya lo tenemos todos.
y en la palabra del Señor. Por eso es nuestro esmero de escudriñarla, de profundizar, de estudiar la palabra, de conocer doctrina bíblica, porque hermanos, eso es lo que nos va a fortalecer nuestra fe, eso es lo que va a fortalecer nuestra vida. Porque nosotros sabemos que mientras que estamos aquí en la tierra, hoy resolvemos este problema, pero ya el otro está tocando las puertas. Y es así, en todos, cristianos o no cristianos. Esa es la vida en que estamos viviendo hoy día. Entonces, más que a mí me den un pescadito ya frito, empanizado, para yo comérmelo, yo prefiero que me enseñen a pescar, ¿no es cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En vez de que a mí me resuelvan un problema hoy, yo prefiero que la palabra a mí me enseñe a tener una actitud correcta ante los problemas. Es lo que yo les estoy tratando de decir. Y no ser tan empírico como mucha gente de hoy día. Esto es lo que hacen los judíos. Los judíos buscan encontrar la verdad en las señales. Y por otro lado, los griegos buscan la verdad en los razonamientos humanos. Pero nosotros hemos encontrado la verdad en el Cristo crucificado. O sea, en todo lo que conlleva el mensaje del Evangelio. O sea, mientras unos aman las señales, otros aman la sabiduría, nosotros amamos al Salvador. Y una manera de amar al Salvador es precisamente atendiendo a lo que dice la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo precisamente encontramos lo que los judíos y los filósofos andan buscando. Por judío vamos a decir a todo aquel que se va tras las experiencias empíricas, y por filósofos vamos a incluir todo aquel que está detrás de la sabiduría de este mundo. En Cristo hay poder y en Cristo hay sabiduría. Quiere decir que nosotros tenemos en Cristo las dos cosas. O sea, por eso nos podemos sentir satisfechos en Él, por eso Él es nuestro complemento, en Él nos podemos sentir completos. Yo creo que Cristo hace milagros entre nosotros como lo hizo ayer. Cuando se necesita el milagro, se hace. Y Cristo lo hace de acuerdo a su voluntad. No necesito caerme y que se me salga la espuma por la boca para yo saber de que Jesucristo es poder de Dios y que en Él está la sabiduría, y que cuando yo doblo mis rodillas para orar, ahí en silencio, como dice, sin armar tanto algarabío, Él me está escuchando y Él está viendo mi fe, esa fe sencilla que cree lo que no ve. Si delante de todo esto, ¿qué fe usted cree que más le agrada a Dios? ¿La que necesite ver o experimentar, o la que en quietud y tranquilidad espera en el Señor? De acuerdo al concepto de fe que nos da Hebreo, ¿cuál es la más apropiada? El que espera en el Señor, el que confía tranquilo en Dios, el que está su vida dependiendo del Señor. Y esa es la fe que agrada al Señor. Pero sigue diciendo el versículo, ve, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, mientras que usted deje a la gente, hermano, quiero decirle, mientras más pasen los días, más anticuados vamos a parecer nosotros. ¿Okay? No se asombre. Por esta congregación han pasado más de 2.500 personas. Más de 2.500 personas. Yo estoy seguro que más del 50% salió de estas puertas o de las puertas de la iglesia diciendo: esa gente está muerta. Ahí no está el poder de Dios. Ahí no hay vida. Pero ¿sabe qué? Que sigan detrás de las experiencias empíricas. Nosotros
seguimos profundizando en el estudio de la palabra de Dios, en el Cristo crucificado. Eso es lo que nos interesa a nosotros, crecer en el conocimiento del Cristo crucificado. Pero les repito, no nos asombre de que en el mundo que estamos viviendo seamos considerados anticuados y no seamos muy apelativos a mucha gente que hay allá afuera buscando ese tipo de experiencia. Sigue diciendo que para nosotros Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. ¿Okay? ¿Por qué para Cristo, para el judío es un tropezadero? Bueno, porque un Mesías colgado en un madero para ellos era una ofensa, porque la ley misma lo estipulaba: maldito el que es colgado en un madero. Entonces, como ellos estaban enfocados en la ley, un hombre colgado en un madero, para ellos era un maldito. Ellos no pueden concebir lo que estamos nosotros, por la gracia de Dios, entendiendo que era necesario que Cristo fuera crucificado, que era necesario que Él diera su vida. Por eso que para el judío es un tropezadero, Cristo. Ellos no, hermanos, no lo conciben. Lo harán en la tribulación. Lo harán cuando tengan que pasar por la tribulación. Ahí el remanente de Israel va a dar a luz al Mesías. Pero mientras tanto, usted no le puede vender a un judío un Mesías que murió colgado en un madero, porque es contra la ley, es alguien que es maldito. Para los griegos es locura, porque según ellos, los dioses del Olimpo no descendían a la tierra a sufrir, sino que ellos venían a gozar de los placeres viciosos de los seres humanos. Por eso que en sus religiones involucraban todo tipo de vicios y orgías y placeres, porque según ellos eran los dioses gozándose de los placeres humanos. Entonces, Jesucristo, Dios, sufriendo en una cruz, para ellos era locura. Entonces, ven por qué para unos es una cosa, para otros es otra. No les hacía sentido que la salvación estuviera en alguien que no pudiera salvarse a sí mismo. Recuerden que no tienen abierto la mente a lo que es la esfera espiritual del reino de los cielos. La mente tanto de estos judíos como de estos griegos está cerrada en lo terrenal, en lo de aquí de la tierra. Por eso que con una mente así cerrada, que venga alguien a mí a decirme yo soy el Salvador, que no pudo salvarse él de la cruz, no se puede concebir. Es locura, es tropezadero. Pero cuando Dios da la fe, por eso que se necesita que Dios dé la fe, quite las escamas de los ojos y dé el entendimiento a la luz de su Espíritu Santo, entonces uno puede entender los porqués de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es la única manera que puede ser. El 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos. Y le damos gracias al Señor por esto, porque hemos sido incluidos en ese llamado de Dios. Y quiero decirle que en ese llamado de Dios hay muchos judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros que se añadieron a la iglesia allí en Jerusalén en el Pentecostés, muchos fueron judíos. A través de los años están los judíos cristianos que se han venido convirtiendo. O sea, para los llamados, judíos como griegos, ven ahí las dos cosas que está resumiéndose en el versículo anterior: Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ve, Cristo, poder de Dios. Cuando usa poder, usa señales, que es otro sinónimo de milagros, que es el que realiza los milagros bajo su poder. Y cuando dice sabiduría de Dios, es las filosofías, o sea, es contrarrestar las filosofías de los griegos. En Cristo nosotros lo tenemos todo. En Cristo estamos completos, estamos completamente satisfechos. Cristo es la perfecta combinación
de lo que buscan los hombres. Si un hombre está en busca de sabiduría, en el único que la puede encontrar es en Cristo. Y si un hombre está buscando poder de Dios, en Cristo hay poder de Dios. Ambas cosas las tenemos en Jesucristo. En el versículo 25, ya para terminar, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este versículo vale aclararlo, porque en Dios no hay insensatez ninguna. ¿Okay? Él es omnipotente, Él es omnisciente, omnisabiente. No hay insensatez en Dios. Cuando dice lo insensato de Dios, se está refiriendo a usted y a mí. Somos de Dios. En comparación con todos los hombres, lo que está diciendo aquí Pablo es, el creyente, vamos a suponer, el recién convertido, que no sabe ni una pizca de la Biblia, ¿okay? Que acaba de convertirse, es más sabio que cualquier filósofo que está allá fuera de Cristo. Es lo que el versículo está tratando de decir. Cuando dice lo insensato de Dios es, y precisamente por eso que en los próximos versículos Pablo comienza a decir que Dios escoge lo vil del mundo, es para mostrarnos la relación que tiene con lo insensato de Dios. Lo insensato de Dios no es que Dios sea insensato, esa insensatez está en nosotros, que somos de Dios. Ustedes saben que en la vida cristiana hay grados de madurez espiritual y grados de madurez en conocimiento, y por eso se le llama la carrera de la fe. Es una carrera. Algunos van dando sus pasitos, pasito tuntú. Otros van echando su buena carrerita. Cada vez que usted se siente a escuchar la palabra de Dios y a estudiar la Biblia, usted está avanzando en su carrera cristiana. Pero si usted viene una vez al mes ahí y escucha un mensajito de media hora, bueno, así usted irá creciendo en su caminar cristiano. Por eso es que los hay sabios, los hay insensatos dentro del cristianismo. Está en sus manos. Porque mira, ahí la tiene. Estúdiela día y noche. Y venga a todos los estudios. No se pierda una escuela dominical. Estúdielo usted personalmente. Busque todos los medios que sea para ver si usted va a dejar esa insensatez. Claro que sí la deja. Pero de que los hay, los hay. Y por eso dice lo insensato de Dios, aún esos hermanos insensatos, que no están aprovechando el caminar en Cristo o el madurar y aprender en Cristo, es todavía más sabio que cualquier doctor allá afuera. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Entonces, hermanos, lo que podemos llevarnos esta noche de este estudio, primero es, en Cristo encontramos todo lo que el hombre necesita. No tenemos que estar buscando en otras fuentes, ni menos en las experiencias empíricas. Recuerde que prácticamente eso es lo que está contrarrestando nuestra iglesia hoy, el empirismo. El empirismo. Por eso que usted ve que esas iglesias están así. Usted ve que no hay escuelas dominicales. Usted llega directamente a un culto a experimentar. Eso es lo que es. Puro empirismo. Nosotros tenemos que luchar contra eso porque le estamos dando la prioridad a Jesucristo, que es poder y sabiduría de Dios, y obviamente es la palabra, que es su revelación. Y entonces en eso tenemos que seguir enfocándonos, porque en Él encontramos todo. Que el Señor les bendiga.